Buenas noches, nosotros somos el equipo Fusión del Talento Minero, Grupo 17 de la segunda cantera de talentos para la minería, un programa desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Actualmente estamos desarrollando un artículo técnico como parte del programa, en el cual queremos transmitir nuestra perspectiva como estudiantes y próximos egresados por el futuro minero del país y nuestro futuro laboral. Como parte de este artículo, estamos realizando entrevistas a profesionales destacados con gran experiencia y que puedan aportar con sus valiosas opiniones y puntos de vista. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo describiría la situación actual de la industria minera en el Perú? ¿Y cuáles considera que son los principales desafíos y obstáculos que el sector minero enfrenta en el país actualmente? Bueno, de la industria minera en general, tengo mi visión global desde lo que es la minería en términos generales y como metalurgista también tengo mi postura. La minería, ustedes saben que es una actividad extractiva que remueve materiales o productos que no son renovables y que eso implica que constantemente se tenga que estar identificando nuevos yacimientos para poder sustituir a aquellos que se van agotando. Los que están en producción ya presentan un efecto de variantes en cuanto a sus características físicas, químicas, mecánicas, van variando porque se va profundizando, en general va manifestándose una disminución de los contenidos metálicos, de las leyes metálicas de los yacimientos. Eso evidentemente ya presenta un desafío importante. Una mina que se está en proceso de desarrollo va profundizando un tajo abierto, por ejemplo, cuanto más va profundizando, va encontrando como primera condición característica los incrementos de las propiedades mecánicas en las rocas que se va encontrando. Variantes en las leyes, variantes en la mineralogía. Un yacimiento en general es un elemento muy, muy variable que presenta mucha variabilidad en cuanto a muchos aspectos, contenidos metálicos, asociaciones metálicas, tamaño de grano, maneras como se puede buscar la liberación o tamaños de liberación que se va a encontrar. Entonces, el yacimiento mineral tiene mucha variabilidad. Ese es un factor que tenemos que tener en consideración tanto geólogos, mineros y metalurgistas. Mucha variabilidad. Una zona del yacimiento presenta unas características, pasamos a otra zona espacial, presentan otras características de las diversas propiedades químicas, físicas, mecánicas. Entonces, tanto geólogos, mineros como metalurgistas tienen que ser bastante conocedores y conscientes de ese aspecto, de esa variabilidad, de esa naturaleza del yacimiento. Otra situación importante a tener en consideración es las exploraciones, la búsqueda de yacimientos. Es un trabajo que, además de ser difícil, porque se tiene que encontrar zonas donde haya un yacimiento con un valor económico importante, un agregado adicional de dificultad está representando lo que es las comunidades campesinas, las comunidades que se puedan encontrar en el entorno de un posible yacimiento, ¿no? Y ustedes creo que bastante bien lo reconocen, los problemas sociales que implica el desarrollo mismo de la minería y el entorno social al cual se enfrenta. Entonces, ahí ya tenemos un reto muy, muy importante, el aspecto social, para enfrentar esta dinámica y este desarrollo. Bueno, adicionalmente, el factor político en los últimos años ha sido un factor también bastante distorsionante con estas variantes en las visiones políticas de los gobernantes. Ustedes saben que entró un gobierno con un tinte determinado, entró en sustituir otro gobierno y generaron una enorme distorsión en lo que es el factor minero. No hay exploraciones mineras que se estén desarrollando, se han disminuido sustancialmente las exploraciones, eso implica que no va a haber en el cercano, mediano futuro una visión, una proyección de mayor desarrollo, mayor incremento de proyectos mineros, que seguramente se revertirá porque Perú depende intensamente del factor del sector minero, pero son las dificultades actuales en términos generales del sector minero. Las variantes, las disminuciones de las propiedades de los minerales, los elementos colindantes,
las dificultades que se están encontrando en cuanto a la búsqueda de yacimientos. Factor importante es el político, que también limita las posibilidades de que inversores extranjeros vengan. Un proyecto minero implica un trabajo de desarrollo que puede durar alrededor de 10 años, algo más de 10 años, quizás algo menos de 10 años, pero alrededor de 10 años es lo que puede demorar un proyecto minero, lo cual implica que se debe desarrollar, se debe disponer de una inversión de dinero que durante 8, 10 años, 12 años, 15 años incluso, la empresa esté dispuesta a invertir, invertir, invertir sin ninguna forma de revertir ese capital. Entonces, esa condición propia del proyecto minero implica que el inversor debe asegurarse, debe tener las garantías sociales, políticas, económicas, para que pueda arriesgar esos niveles de inversión. Entonces, actualmente estamos en una especie de coyuntura difícil que yo estimo por las proyecciones y por las condiciones que deben superarse. Bueno, en lo que me anotaban también ustedes era del factor metalúrgico, dentro específicamente el factor metalúrgico, que es el que yo me desempeño. Hay muchos retos. Pues, la principal fuente de retos está en lo que es el reconocimiento de la variabilidad de un yacimiento. Un yacimiento, pues, en una zona, como les decía, y ustedes seguramente ya lo identifican claramente, una zona espacial de yacimiento tiene unas características, de todas las variantes que podemos hablar, químicas, físicas, mecánicas. Nos movemos a otra zona de yacimiento, encontramos otras propiedades. Eso va a significar un reto. Cojamos nomás el tema de dureza, por ejemplo. La dureza en una zona del yacimiento puede tener un valor, vamos a decir, War Index 14. Vamos a otra zona del yacimiento, nos podemos encontrar con un War Index 16, fácilmente puede ocurrir esto. Vamos a otra zona del yacimiento, puede ocurrir un War Index 12. Ambos esos valores de 12, 14 y 16 son valores que se van a reflejar en menores o mayores consumos de energía y sobre todo van a ser un limitante en cuanto a la dureza sea mayor, en cuanto al War Index sea mayor, va a ser un limitante para pasar mayor cantidad de material. Entonces, tener la claridad para identificar las diferentes propiedades, características del yacimiento en sus diferentes zonas es un reto bastante importante. Saber qué es lo que va a ingresar al yacimiento, a la planta de procesamiento es de utilidad enorme. Saber que va a ingresar un mineral más blando, más duro, saber que va a ingresar un mineral con ciertos contenidos metálicos, saber que va a ingresar a la planta un mineral que va a tener asociaciones diversas, un tamaño de liberación diversificado. Reconocerlo con prioridad es un desafío bastante importante que sería bueno, sería necesario, sería útil poderlo superar. De modo que cuando ingrese el mineral, sepamos ya cuál va a ser el procesamiento que se vaya a dar y no nos veamos con la sorpresa. De pronto, pues, en minado saca una porción del mineral en donde está más duro. La planta no estaba muy dispuesta, muy preparada y empieza a moler o a salir el producto de la molienda más grueso. Moliendo más grueso significa que va a haber menor recuperación. Y bueno, se corrige, evidentemente, porque se van a identificar diversos factores que nos van a estar indicando de que no hay buena liberación, no se ha molido suficiente, se corrige, pero va a haber un momento, algún periodo en el cual el mineral va a estar pasando con las condiciones previas que tenía de dureza, se encuentra con mayor dureza, entonces va a disminuir el factor recuperación por algún periodo hasta que se encuentre las correcciones necesarias. Y eso a consecuencia de que no se identificaron previamente las características globales del mineral. Ese es un desafío importante, interesante y que involucra no solamente a los procesos metalúrgicos, sino a los procesos asociados al trabajo del geólogo, al trabajo del minero en sí, que sepa que todos ellos en conjunto puedan trabajar en función de lo que es el producto final, identificando las características, las variabilidades que presenta el mineral. Entonces, por ahí hay un desafío importante dentro de lo que es este trabajo. Ahora, otro trabajo que tiene que ver, otro desafío diría yo que tiene que ver con esta actividad en el futuro es que todos los actores de las actividades mineras trabajen en función de conciliar con lo que es el entorno social.
Hay diversas maneras en las cuales se puede trabajar y cada quien aportar. Por ejemplo, algo que se me ocurre de momento, todas las personas que estén desarrollando un trabajo minero en donde haya un entorno social, comunidades campesinas, comunidades nativas o comunidades que tienen algunas características muy singulares de nuestra serranía. Los actores, por ejemplo, ya como un detalle interesante, útil, es que empiecen, que conozcan y hablen el quechua, que facilite la comunicación con el entorno, que da algún nivel de mayor confianza entre las personas que se encuentran en el entorno. Esas condiciones también de entrar en una afinidad, en una empatía, en una colaboración con los actores mineros, con los elementos sociales que se encuentran, ¿no? Como un aporte que se puede dar. Afianzar claramente y difundir que la actividad minera, que si bien es cierto, como cualquier actividad, tienes algún nivel de incidencia sobre el entorno, sobre el medio ambiente, es inevitable. Cualquier actividad industrial, económica que desarrolle el ser humano es inevitablemente impactante en los aspectos sociales, ambientales. Y a la minería se le asocia muchas veces una característica de ser un contaminante intenso fuerte. Entonces, hacer un trabajo en el entorno, en todos los entornos, para que pues, se dé a conocer cuál es el trabajo de la minería. Inevitablemente vas a desarrollar un impacto ambiental, un impacto social. Pero ¿cuál es la alternativa ante ello? No hacer minería no es la alternativa, porque si no, cada quien de nosotros tendría que renunciar al uso de los metales. Si hay un sector, si hay grupos sociales que se rehusan a la actividad minera, entonces, para que sean consecuentes con este efecto de la minería, deberían rehusarse y dejar de usar metales, ¿no? En cualquiera de sus formas, dejar de usar una mesa, una silla, una computadora, etcétera, ¿no? Porque esa es la naturaleza de la minería, la que provee todos los elementos que conocemos. Bueno, ese es uno de los retos que el entorno que está alrededor de la minería, aquellas dificultades sociales de alguna forma deben ser amainadas y solucionadas cuando cada uno de los actores pueda contribuir a que se reconozca la actividad minera y a su vez pues, trabajar en la medida que no vaya a generar daños excesivos más allá de los que naturalmente pueden presentarse, ¿no? Entonces, a grosso modo, lo que les podría decir, a pesar de que hay mucho más que hablar, pero sintetizando lo que me parece desde lo que es la actividad minera. Nosotros también como estudiantes quisiéramos saber un poco sobre su experiencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores más importantes que le ayudaron a usted a obtener el éxito en su carrera? Los factores, decías, Ajá, bueno, dedicación, vocación e interés. Eh, Cuando soy egresado de una universidad nacional, como todos ustedes, de las universidades nacionales es evidente que tienen sus limitantes, seguro que ustedes los están experimentando en buena medida. No fue muy diferente en el momento en que yo también estuve desarrollándome. Sin embargo, pues parte de lo que podría ser este éxito, si acaso lo llamamos así, lo que ha sido mi trayectoria, ha sido pues ponerle empeño e interés a lo que estaba trabajando y desarrollarlo, ponerle suficientes ganas a lo que estaba haciendo. Terminé la universidad, los estudios de los 5 años correspondientes y no me sentía satisfecho con lo que había desarrollado o aprendido y me las busqué pues por mi cuenta. Los estudios que hice en el extranjero no han sido por mera gestión. En las dos oportunidades que he salido para hacer la maestría y el doctorado, las he hecho con becas de estudios. Y pues es evidente que una beca de estudios no van a venir a decirme, oye, ¿quieres una beca de estudios para irte a estudiar? No, tiene que buscárselas cada quien y pelearlas, ¿no? Y para eso, pues, para poder tener éxito dentro de lo que significaría ese perfeccionamiento profesional, pues hay que buscárselas y pelearla y enfrentarse con una suficiente calidad de conocimientos, de confianza, de seguridad de lo que se hace, demostrar algún nivel de experiencia que obviamente el estudiante no se lo tiene tanto, mostrar ese entusiasmo, en general esas habilidades blandas que van a permitir observar a quien vaya a hacer una selección, por ejemplo, para estudios en el extranjero, van a observar que hay una
predisposición de actitudes frente a lo que quieren hacer, quieren desarrollar, como una de tantas cosas. Entonces, conocimientos, suficientes ganas, no se contentan con lo que la universidad les puede dar. La universidad y cualquier universidad en el mundo es limitada porque se dedica a hacer exposiciones en gran parte teóricas. Los laboratorios que ciertamente complementan, en nuestros países los laboratorios tienen altas limitaciones, entonces, ¿cómo se puede sustituir, cómo se puede sobrevenir ante esos efectos? Con la voluntad y con las ganas que cada quien tenga. La información en lo que son procesos mineros en general, metalúrgicos en particular, son cada vez cambiantes. El mundo se desarrolla, el conocimiento se desarrolla de modo exponencial. Es decir, no hay ninguna universidad que los vaya a poner al tanto de lo que se está desarrollando, de modo que son los estudiantes, son los propios ustedes y los que estamos en esto que tenemos que dedicarnos a investigar, a averiguar, identificar todas las características, condiciones, desarrollos, evoluciones tecnológicas que se vienen. Y porque la universidad no nos va a dar, ni la misma universidad, la más grande y famosa del mundo, no nos va a dar esas condiciones porque el desarrollo tecnológico y de conocimientos es muy intenso. Entonces, estar preparados, no contentarse con la que la universidad nos da. Actualmente, pues con todas estas herramientas que se tiene a través del ciberespacio, hay tanta abundante cantidad de información. Ciertamente que hay que tener la capacidad de discriminar entre aquello que tenga sentido, sea verdadero, aquello que a veces no tiene sentido de valor. Los artículos técnicos, por ejemplo, son muy útiles en cualquiera de las especialidades para poder tener certeza de lo que se está desarrollando y se está evolucionando. Desarrollar las habilidades blandas, las ganas de desarrollar, de avanzar en estos estudios, son dos características muy importantes, bien sea para poder hacer estudios posteriores o bien sea para desenvolverse en una actividad laboral. Ambas cosas son importantes. A grosso modo, pues es lo que les puedo decir, que ha sido también pues mi experiencia, ¿no? Yo he venido desarrollándome, pues, tuve estas becas de estudio, no porque me las ofrecieron, ¿no? Sino porque las peleé y las gané. Muchas gracias. Realmente escuchar experiencias de egresados, ya que tienen una amplia carrera, es importante para nosotros los estudiantes, ¿no? Y poder conocer más sobre qué podríamos hacer. Le agradecemos mucho por darse ese tiempo y responder estas preguntas cuando está de vacaciones, así que eso dice mucho de usted. Muchas gracias. También tenía una pregunta. Bueno, esto más va de parte de los futuros ingenieros mineros, geólogos, ¿no? Nosotros ya como pronto a egresar, ¿qué consideraciones de parte de usted, ¿no? Como ingeniero metalúrgico, debemos tener en cuenta nosotros? ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos una entrevista anterior con una ingeniera ambiental, donde nos mencionaba que también el ámbito de impacto ambiental, el ámbito ambiental, nosotros no debemos de dejar de lado, ¿no? Ahora, respecto a la parte de metalurgia, ¿qué aspectos, qué consideraciones generales debemos tener claro nosotros ya pronto a egresar? Un aspecto que me parece muy importante, como que es un desarrollo reciente, es esto de lo que ya les estaba hablando, de involucrarse en predecir qué es lo que va a ingresar al yacimiento. Perdón, qué es lo que va a ingresar a una planta de procesamiento. ¿Qué es lo que tiene el yacimiento? Es lo que quería mencionar. ¿Cómo está el mineral en el yacimiento? Eh, Ustedes como ingeniero de minas, los ingenieros geólogos, hacen todo un trabajo preliminar, especialmente los ingenieros geólogos que van identificando cómo están los minerales, en qué zona están, qué volúmenes se tiene, qué contenidos metálicos, qué tipo de mineralización hay. Esta información es muy importante que sea reconocida junto con los metalurgistas y junto con los ingenieros de minas para que se pueda hacer una planificación a priori. Una planificación de prospectiva minera se llama, y específicamente se denomina la geometalurgia.
A través del concepto que se está desarrollando, ya son muchas las empresas mineras que están desarrollando el concepto aplicado de geometalurgia, que consiste que en el ingeniero geólogo, cuando extrae sus muestras para poder identificar un yacimiento, a esas muestras las someten a procesos de tratamiento metalúrgico, a las muestras minerales que sacan los geólogos, ¿no? Que seguramente ustedes saben son estos núcleos de perforación. De modo que cuando saca la muestra, que son pequeñas porciones del yacimiento, se las somete a un proceso de tratamiento metalúrgico a nivel de laboratorio, por supuesto, porque son pequeñas muestras, y se puede a través de estas evaluaciones de laboratorio identificar cuáles son las características genéricas del yacimiento, de la zona por lo menos que se está explotando. De modo que un aspecto importante a tener en consideración son estos aspectos de la geometalurgia. Hacer geometalurgia para que tanto geólogos, mineros y metalurgistas sepan que va a ingresar al yacimiento. Otro aspecto, otras características que son ya muy importantes y que son retos que se vienen a futuro son estos aspectos que tienen que ver con tratamiento de datos, ciencia de datos y la inteligencia artificial. Ustedes que están en estos periodos de formación, reciente formación, preocúpense mucho, como consejo que frecuentemente doy a los estudiantes, preocúpense mucho de insertarse, de reconocer cuáles son las nuevas tecnologías en cuanto a tratamiento de datos. Y la inteligencia artificial cada vez está entrando con mayor fuerza en todos los campos productivos, en todos los campos de las ciencias, cualquiera de las ciencias en general. Y estos dos aspectos son detalles que todos ustedes ya deberían estar en visión de poder prepararse, reconocer y perfeccionarse. Ciencia de datos e inteligencia artificial. Ustedes ya conocen, saben algo de estos aspectos, ¿no? El GPT, ¿qué cosa es es una plataforma a la cual ustedes le hacen una pregunta y empieza a coleccionar datos, información que la sintetiza? Eso es inteligencia artificial. Y hay innumerables características que pueden ser sometidas para lo que es ese tratamiento lo que es la utilización de la inteligencia artificial, para hacer justamente, por ejemplo, esto que les decía, geometalurgia. En la ciencia de datos, recolección e interpretación de datos, manejo de datos. Los instrumentos que se están colocando en todos los procesos de producción, de extracción, sacan innumerable cantidad de datos. ¿Qué se hace con esos datos? Con esos datos se puede hacer mucha información predictiva, por ejemplo. Entonces, ciencia de datos, inteligencia artificial, geometalurgia y las habilidades blandas, que ya es una cuestión muy personal y hasta psicológica, diría, son aspectos que son importantes para que ustedes puedan tener de enfrentarse a estos desafíos que se presentan en el sector minero, que inevitablemente van a tener que darse. El Perú va a tener que seguir siendo un país minero mientras no a nivel macro social no prevea una forma de sustituir esta industria extractiva, depredadora dirán en algunos sitios, pero si el país como nación no se orienta a sustituir y a reemplazar estos efectos de la minería, tendremos que seguir siendo un país minero, además que las condiciones geológicas están dadas para que podamos encontrar, para que hayan yacimientos y que se sigan extrayendo, de modo que yo estimo que la minería va a ser una actividad que inevitablemente va a tener que seguir desarrollándose en el país. Entonces, y ese desarrollo tiene que estar acompañado con los últimos avances. La minería es intensa en términos de inversión de capital y de desarrollo de tecnologías, por la necesidad que tiene de recuperar los capitales, los intensos y grandes cantidades de capitales que se mueven. Las tecnologías se mueven de la mano. Uno de los aspectos económicos en el mundo es la minería, donde por la magnitud se desarrolla alta tecnología y esa tecnología se tiene que reconocer. En el aspecto minero, por ejemplo, ustedes seguramente ya saben que Quellaveco tiene niveles de automatización muy intensos, desde los aspectos geológicos, mineros y metalúrgicos. Es la mina más moderna que existe en el país, Quellaveco en Moquegua. Entonces, estar al tanto de los desarrollos que se vienen con esas nuevas empresas es una cosa que se va a seguir dando y tiene que seguir dándose por la dinámica que se desarrolla en los procesos productivos. Bueno, a grosso modo es lo que también les puedo comentar al respecto.
Ok, ingeniero, muchas gracias. Realmente, como le decía, es muy valioso su aporte y algunos de sus comentarios van a ser incluidos en nuestro artículo. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto, sí, ningún problema. Ok, muchas gracias. Entonces, como le decía, dice mucho de usted que se tome su tiempo en sus vacaciones para poder responder estas preguntas. Y pues nos vamos a aprovechar mucho, sobre todo viniendo de un ingeniero metalúrgico, no en mi caso, que yo voy a ser una futura profesional. Así que muchas gracias y le deseamos muchos éxitos en su De igual vida y manera para ustedes, jóvenes. De igual manera para ustedes, que les vaya muy bien.